Buenas a todos, a todas. Parece que ya estamos en directo. Muy bien. Un encuentro más aquí en este grupo de Alquimia Dorada. Agradecer a todos los que estáis ahí. Veamos qué tal se nos da el día de hoy. Un tema interesante, bien amplio, general, que nos va a dar, bueno, pues una mirada de esos viajeros que hablábamos el otro día en el último encuentro y, y de la dirección o el rumbo hacia el que cada uno de ellos se dirige. Entonces vamos a ver si hacemos una exposición de esos viajeros, vamos a recordar un poquito lo que estuvimos viendo en los anteriores encuentros y vamos a plasmar, bueno, pues esas intenciones, esos propósitos, esos objetivos o esas metas que cada uno de ellos en su propio, bueno, pues contexto o marco conceptual, ¿no? Pues tienen. Es cierto que no vamos a contemplar todos los viajeros que diferentes tradiciones o disciplinas proponen si vamos a trabajar con, vamos a decir, los que en términos planetarios más extendidos se encuentran o más conocidos son. Hay tradiciones, bueno, pues de culturas, ¿no? De pueblos ancestrales, étnicos, que, bueno, pues son importantes para cierta, vamos a decir, minoría, ¿ya? Y es cierto que también son desconocidos para toda esa gran mayoría de, bueno, pues de personas que habitamos el planeta, ¿no? Entonces no vamos a entrar en un trabajo, vamos a decir, como muy profundo en términos de antropología o en términos, eh, bueno, pues a la hora de hacer un estudio, ¿no? De teología, pues no vamos a contemplar todas las posibilidades que hay, pero insisto, sí, bueno, pues esos personajes que vamos a decir son los más conocidos o los que coloquialmente incluso pues a veces verbalizamos, hablamos de ellos o nos atribuimos a alguno de ellos, a veces sin saber muy bien, ¿no? Bueno, pues qué significa o qué características tienen, ¿cierto? Pero bueno, pues se ha normalizado en nuestro discurso coloquial bueno, pues el propósito de estos primeros encuentros dentro del grupo de alquimia, pues es poder mostrarles, bueno, pues esos diferentes personajes, poder mostrarles esos, vamos a decir, metas o objetivos que cada uno de ellos tienen. Entraremos en siguientes encuentros, como habíamos conversado el primer día, pues en ver las fases o las etapas que van a ir transitando cada uno de ellos y los estados o los cambios, los procesos evolutivos que, bueno, pues que cada uno va a experimentar en su propia transformación, ¿no? A la hora de recorrer ese camino. Recordamos que teníamos esa imagen del pez koi que, bueno, pues vive en su laguna, en su estanque, junto con otros peces koi, y que, bueno, pues dentro de esa vida al interior del estanque o al interior de esa laguna, bueno, pues ocurrían determinadas situaciones, determinados sucesos, había, bueno, pues un estilo de vida, ¿ya? Todo eso lo vamos a asociar a, vamos a decir, como a un plano terrenal, ¿de acuerdo? O a una vida que pudiéramos utilizar el término de ordinaria. Y algunos de esos peces cois, pues comenzaban a nadar, ¿cierto? Contra la corriente, subiendo, ¿no? Las aguas del río, generando todo un proceso de transformación, de ahí el concepto de alquimia, ¿no? Y que llegaban pues a esa, bueno, pues a esa puerta eh, vinculada con aspectos celestiales donde cabía la posibilidad de que se convirtiera en un dragón.
Entonces, bueno, con esa analogía habíamos comenzado estos encuentros y, bueno, sabiendo que todos en algún momento de nuestra vida, pues hemos estado o estamos nadando junto al resto de peces cois en esa laguna, en ese estanque, es cierto que tenemos la posibilidad de hacer ese camino ascendente, como hace ese pez koi, hacia esa puerta del dragón, hacia ese palacio de Jade, como en la tradición china a veces se le nombra, eh, y que podemos dar una connotación de extraordinaria, ¿no?, a nuestra vida y entenderla, bueno, pues con otro grado de profundidad. Entonces, dentro de ese dibujo, dentro de ese diagrama, dentro de esa historia, habíamos visto diferentes personajes. Habíamos hablado del ego, habíamos hablado del alma, habíamos hablado del ser. Van a ser los tres personajes que vamos a considerar el día de hoy. Habíamos visto en otros encuentros que había atributos o cualidades asociados a ellos, como podría ser la reencarnación, como podría ser la transmigración, en algunas tradiciones incluso se habla de la resurrección, cualidades que, bueno, pues forman parte de ciertos procesos de transformación que veremos en otros encuentros cuando hablemos de la conciencia, como la conciencia se desarrolla, cambia, muta y va moviéndose en su eje de anclaje, ¿de acuerdo? Veremos en otros encuentros también cómo la mente, lo que, bueno, vamos a decir que utilizamos para generar el pensamiento, cómo esa mente también se va transformando y qué tipos de cualidades podemos encontrar en ciertos diferentes estados mentales, ya no solamente un estado de conciencia, sino también un estado mental. Y también veremos en otros encuentros cómo esa característica, vamos a decir, energética, bueno, pues también cambia en esa transformación que ese pez koi a la hora de ascender por el río, pues también va experimentando. Entonces van a ser tres características que vamos a necesitar tener en cuenta: nuestro estado de conciencia, el estado de nuestra mente, nuestro estado energético. Y todo eso, bueno, pues va a ser el fundamento para luego también en el grupo y de forma igualmente gratuita poder ofrecer herramientas, técnicas, prácticas que nos sirvan para generar nuevos estados de conciencia o para generar un proceso de alteración de la conciencia para poder modular ese estado de nuestra mente y poder, bueno, pues también cambiar o sublimar ese estado de nuestra energía, ¿ya? Para que, bueno, pues la intención de todo el grupo es que cada uno de nosotros, como decía, pues tengamos la posibilidad de salirnos de ese lago, de esa laguna, de ese estanque y podamos, bueno, pues recorrer ese camino como pez koi hacia ese despertar de toda la capacidad que podemos decir divina se encuentra en nuestra genética, al interior de nuestra biología, al interior de nuestra psique, en esa estructura morfogenética, bueno, poderla activar y despertar. Entonces, antes de llegar a esos encuentros de prácticas o de técnicas, vamos a dar todo este acompañamiento, todo estas bases teóricas, ¿de acuerdo? Y el día de hoy, pues vamos a conversar sobre los objetivos o sobre las metas, eh, bueno, esa finalidad que cada uno de esos, bueno, pues viajeros tiene, ¿ya? Entonces vamos a empezar por una mirada, vamos a decir, como terrenal o material, ¿de acuerdo? Y el primer viajero que vamos a contemplar va a ser esa estructura que llamamos ego, que, bueno, pues cada uno de nosotros, de los individuos que aquí estamos, pues tenemos unos aspectos que llamamos de personalidad. Todo eso forma esa estructura egoica que a veces, bueno, pues su capacidad plástica hace que vaya cambiando diferentes etapas de la vida o épocas de la vida, pero sin entrar a definir o a generar un listado de características de la personalidad, que hay muchas escuelas que lo ofrecen y a lo mejor un día pues podemos dar
bueno, un resumen de todas ellas, si vamos a entrar a, bueno, entendiendo que hay esa estructura egoica, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando el ego, en su comprensión de la vida, pues está asociado a un plano terrenal? Entonces esa estructura egoica, que no tiene una mirada trascendental o no tiene una mirada, vamos a decir, como espiritual, vinculada a la vida, bueno, pues tiene una característica donde hay un elemento que le podemos denominar importancia personal. Es decir, el ego va a tener una tendencia a darse importancia personal. Y esa importancia personal bien la puede adquirir por características, vamos a decir, luminosas o positivas, por ser mejor, fantástico, extraordinario, tener ciertos manejos, ciertos grados de maestría en algo, ¿de acuerdo? Entonces se posiciona por sobre un otro, ahí recibe esa importancia personal y también puede adquirir esa importancia personal menospreciándose, infravalorándose, poniéndose por debajo y generando, vamos a decir, una característica de, bueno, pues de debilidad o de fragilidad frente a otro, de no tener capacidades, de no, una negación de lo que en sí mismo es. Entonces, genera esa importancia personal a través de ciertas características, vamos a decir, como, bueno, medianamente oscuras, ya por darle una connotación de diferenciación a cada uno de ellos. Pero es cierto que ese ego materialista o ese ego, vamos a decir, con su atención puesta en la materia, en lo terrenal, pues tiene esa característica que llamamos importancia personal. Eso no significa que luego cuando el ego tenga o esté vinculado a un aspecto espiritual, bueno, pues esa característica también la va a conservar, pero con otros matices. Entonces, primera característica que vamos a ver en ese ego, vamos a decir como materialista, es esa importancia personal, ¿ya? Esa importancia personal va a buscar una abundancia, una prosperidad, va a buscar un éxito, va a buscar, eh, bueno, pues generar una rivalidad o una competencia. Es decir, que también está asociado a eso que llamamos competitividad. Es decir, que hay una individualización, hay una separación. Entonces mi estructura egoica se ve a sí misma como una unidad separada del resto, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues en esa importancia personal va a buscar una lucha, va a buscar una rivalidad, va a buscar a la hora de superar, a la hora de mejorar, ya sea en términos luminosos o en términos oscuros, también lo hace, diferentes, vamos a decir, como metodologías o estrategias, pero de igual manera lo hace. Entonces va a buscar ponerse por sobre un otro, ¿de acuerdo? Y eso genera esa relación de competitividad, de lucha, genera una tensión. Bueno, pues a partir de ahí su vida, bueno, pues transcurre con esas características, vamos a decir, como, bueno, principales y generales, ¿ya? Entonces, importante saber que esa estructura egoica vive la vida desde una sensación de individualidad y una individualidad que está separada de un otro, ¿no? Entonces de ahí ciertos rasgos emocionales o cierta apertura emocional pues a veces se hace compleja porque hay una necesidad de cierta, vamos a decir, como no sensibilidad para poder competir con ese otro. Si abro el corazón y lo siento cercano, pues voy a tender más a ayudarlo, a cooperarle, es decir, voy a generar un vínculo, eh, bueno, pues de cierta cercanía, que ya no le corresponde tanto a esta estructura egoica, le corresponde a otra estructura egoica, pero esta estructura egoica vive su vida de forma diferenciada y de forma separada, ¿ya? Bueno, hay otra estructura egoica donde sí vamos a decir que tiene como una mirada
en relación a la vida en términos espirituales, en términos de trascendencia. Es decir, hay algo más de lo que los sentidos captan. No solamente somos materia, hay, ¿no?, otras cualidades en la vida que, que siento, que percibo. A veces esa sensibilidad extrasensorial, bueno, pues nos da una sensación de que hay algo más, ¿no? Aunque ese algo más todavía no está vinculado a una estructura externa al propio ego. Ese ego espiritual, pues, por lo general busca como, bueno, pues un estado de conciencia pleno, un estado de atención en este aquí y ahora, en este presente, donde pueda ver la realidad tal cual es, una realidad más allá de esa percepción egoica que tenía el anterior viajero, donde estaba separado. Este ya empieza a entender que la vida la formamos entre todos, que hay algo que entre todos formamos. Entonces hay una característica más de unidad, hay una característica más de totalidad. Entonces esa estructura egoica busca percibir esa unidad, busca tener ese estado de conciencia, bueno, pues plena. A veces se lo denomina nirvana, o a veces se le da como esa, bueno, ese estado de satori, de iluminación. eh, veo la realidad libre de mi subjetividad, es decir, esa subjetividad que estaba, bueno, pues anclada a esa estructura egoica de la que habíamos hablado anteriormente, pues se libera de esa individualidad y logra atestiguar esa conciencia, logra percibir la unidad que todos formamos, ¿ya? Entonces vamos a decir que tenemos como, bueno, pues dos estructuras egoicas, ¿ya? Y mientras que esa primera estructura egoica, posiblemente la vida tenga un principio y un final, y, y todo lo que alcance es todo lo que voy a lograr, y todo lo que aquí ahora puedo hacer es todo lo que puedo, vamos a decir, disfrutar en términos terrenales. Cuando esa estructura egoica está vinculada a, bueno, pues a esa búsqueda de esa contemplación, de esa unidad, bueno, pues para lograrlo, como habíamos hablado en el primer encuentro, incluye un concepto, ¿ya?, que se denomina transmigración, es decir, que esa estructura egoica regresa una vida detrás de otra para lograr ese propósito, porque, bueno, pues se considera que en una vida es complejo realizar, ¿no?, ese estado de conciencia, eh, bueno, de iluminación, ¿ya? Entonces, se acepta la idea como creencia de que esa estructura egoica regresa en otro cuerpo, en otra vida, en otro espacio-tiempo, pero todos los aprendizajes o todo lo que avanzó en ese camino de expansión de su conciencia lo conserva, y en esa siguiente vida es como que regresa a un estado mejorado, ya sea en las condiciones de vida, la familia, en la geografía, en el estilo de vida que vaya a tener, en cierto, vamos a decir, como incluso devenir o destino que pudiera experimentar. Entonces hay una mejora, es decir, que eh, regreso, mmm, y regreso un pasito más adelante del que había, vamos a decir, como dejado cuando me fui en la anterior vida, ¿no? Entonces ese concepto de transmigración está muy asociado a esta estructura egoica que busca esa iluminación o ese estado, vamos a decir, como de nirvana, ¿ya? Entonces ya tenemos una estructura egoica donde hay un principio y un final, otra estructura egoica donde sí hay un final, pero es un final que acontece a través de sucesiones, ¿no?, de encarnaciones, a través de la transmigración, ¿ya? Habíamos hablado otro día de otros viajeros, que era el concepto del alma.
vamos a decir que estas dos estructuras egoicas que acabamos de mencionar no tienen la creencia de la existencia de un alma, ¿ya? Ahora bien, cuando existe la creencia de un alma y acepto la existencia de un alma, también hay un ego asociado a ese alma. Entonces vamos a tener una finalidad o un objetivo del ego que cree en el alma y propiamente también va a haber, bueno, pues un objetivo o una meta del mismo alma, ¿ya? Entonces, mientras que en esas estructuras egoicas pudiéramos decir que hay un solo objetivo, en esa estructura egoica que sí contempla la existencia del alma, ya vamos a tener, por así decirlo, dos objetivos, el que propiamente el ego va a tener y el que el alma va a tener. Y los objetivos del ego van a cambiar, ¿de acuerdo? Cuando esa estructura egoica acepta la existencia del alma, bueno, pues hay también como diferentes tradiciones o corrientes o marcos conceptuales que definen, bueno, pues el objetivo de esa estructura egoica. Si el alma no está asociada a la creencia de la reencarnación, es decir, no hay una siguiente vida, esa estructura egoica, por lo general, bueno, pues necesita tener un estilo de vida o generar una vida donde cumpla ciertas premisas morales, ya que en lo que llamamos muerte, en la desencarnación, va a haber un proceso que se denomina el juicio final, donde, bueno, pues el alma será juzgada en función de cómo el ego, ¿de acuerdo?, vivió su vida. Entonces hay unos preceptos morales, hay bueno, como unas tablillas, ¿no? Hay unas leyes, hay un orden moral, hay una ley, ¿de acuerdo?, asociada a la estructura egoica para que se relacione con la vida. Que si no matarás, que si no robarás, que si, bueno, diferentes tradiciones dan ciertos matices a esas normas morales, a esas leyes morales. Y el ego, en su vida, bueno, pues en su actuar, en su interactuar con otros individuos, pues su comportamiento está siendo observado por esa estructura, ¿no?, por ese juez interno, ¿no?, que tiene esa ley moral que determina si su comportamiento, vamos a decir, es luminoso o es oscuro. Mientras que esa estructura egoica, que era individual y separada, no creía en algo más de la vida y tenía una mirada, vamos a decir, materialista, y buscaba bueno, pues una importancia personal, no tenía este tipo de juicio interno, puesto que vamos a decir que todo vale, ¿de acuerdo? Esta otra estructura egoica que sí contempla el alma y sí tiene este mecanismo, ¿no?, de observación, que es la moral, ¿no?, que juzga si tu comportamiento es luminoso o es oscuro, bueno, pues el objetivo de esa estructura egoica es evidentemente realizar todas las acciones de su vida dentro de este marco de contención que le da esta ley moral. Esto, claro, cuando estamos asociados principalmente a estas tradiciones que vienen de judíos, cristianos, musulmanes, bueno, todos ellos contemplan ese juicio final, cada uno de ellos con ciertos matices. Tenemos la posibilidad de ir, vamos a decir, como allá a ese paraíso o a ese infierno, dependiendo de en nuestro comportamiento si ha habido pues muchas acciones luminosas o no tantas, o si hay un grado de arrepentimiento en alguna otra fase de nuestra vida y hemos podido limpiar o bueno, pues remediar ciertos, vamos a denominar, pecados que hemos realizado. Entonces, el ego que cree en esta estructura egoica, o sea, el ego que cree en esta estructura del alma que no tiene la posibilidad de reencarnación, su finalidad es, bueno, pues en todas las
acciones, ser coherente con esa ley moral y tener un comportamiento de excelencia, de impecabilidad, ¿de acuerdo? Donde, bueno, pues representa, digamos, con maestría esas órdenes, esos mandatos, que a veces no son sugerencias, de esta normativa moral. ¿Qué ocurre con ese alma asociada a esta estructura egoica que, bueno, pues que no tiene la posibilidad de reencarnar? Es decir, una alma que no contempla la, bueno, pues la posibilidad de reencarnar. Digamos que va a estar sujeta a lo que esa estructura egoica haya realizado en su vida. Y bueno, pues en ese proceso de separarse del cuerpo, pues va a experimentar, como hablábamos, ese juicio final. Y como decíamos, pues va a tener como, vamos a decir, como dos, tres opciones, depende también de las tradiciones, donde podemos encontrar un paraíso, donde podemos encontrar un infierno y donde nos podemos quedar en una nada, en un limbo, bueno, perdidos, ¿ya? Curiosamente, esta estructura del alma que no tiene, digamos, la capacidad de reencarnar, está vinculada a esta estructura egoica. Es decir, que ese alma es personal, tiene propiedad, ¿no? Entonces la estructura egoica, que soy yo, tengo mi alma, ¿de acuerdo? Entonces también hay un grado de, bueno, diferenciación y también hay un grado de separación, ¿de acuerdo? No se llega a ver la vida todavía como en ese concepto de esa búsqueda de unidad que hacía aquella estructura egoica, que tenía una finalidad espiritual, pero no contemplaba la existencia del alma y tenía la capacidad de la transmigración. Esa estructura egoica entendía que había una unidad que formábamos todos. Esta otra estructura egoica, que sí contempla el alma, aunque no tiene la posibilidad de la reencarnación, se asemeja a aquella primera estructura egoica que hablábamos, de esa estructura materialista, en el sentido de que es individual y es posesiva del alma. Es mi alma, ¿de acuerdo? Entonces la estructura egoica y el alma, bueno, pues vamos a decir que forman una unidad y esa unidad, bueno, pues está diferenciada del resto, ¿ya? Entonces, como vemos, hay ciertos matices que van a ser parecidos unos a otros. A veces, bueno, pues sin darnos cuenta, nosotros hacemos nuestra vida y en nuestra mente, en nuestra psique, pues hay muchas creencias que a veces no están ordenadas y vivimos nuestra propia experiencia humana con una especie de caos, una especie bueno, pues de no orden de todas estas, vamos a denominar, creencias. Y eso hace que a veces nuestra vida sea incoherente, no en el sentido de transgredirnos a nosotros mismos en nuestras propias creencias, sino que nuestras propias creencias no están ordenadas. Entonces nuestra vida a la hora de generar acciones, pues sí, queremos a lo mejor ciertas cosas, pero sin ese orden interno, ahí estamos, nadando, ¿no? En esa laguna, en ese lago, en ese estanque, creyendo que recorremos un tipo de vida, pero en realidad eso es lo que hacemos, creer que lo recorremos. Entonces necesitamos ir dándole orden a nuestro propio sistema de creencias, ver dónde está nuestro estado de conciencia, que ya veremos qué características tienen y cuántos estados de conciencia a día de hoy podemos atribuirle al ser humano, cómo utilizo mi mente, mi pensamiento, ¿ya? Y cómo lo sostengo en determinadas situaciones y evidentemente qué características tiene mi energía para poder sostener ese estado de conciencia y esa actividad mental. Entonces, claro, todo eso, por más que yo genere prácticas o que yo vaya a ciertos retiros o a ciertos talleres, que yo lea ciertos textos o que yo repita, bueno, pues ciertos incluso
bueno, pues textos sagrados, ¿no? Versículos o al fin y al cabo, nada de todo eso sirve porque estoy encerrado en un sistema de creencias que en sí mismo, en mi interior, no es coherente. Por consiguiente, en mi vida, pues tampoco va a haber esa coherencia, ¿ya? Entonces ya hemos visto tres estructuras egoicas y una estructura del alma con, vamos a decir, tres objetivos diferentes, ¿ya? En esa estructura egoica que contempla este alma, donde no hay la posibilidad de la reencarnación, pues a veces hay un choque donde a veces incluso gente dice, ¿no? O se dice como que esto, mi alma me tira para un lado y mi estructura egoica busca otra cosa, ¿no? Porque a veces esa estructura egoica, como sigue buscando esa importancia personal de aquella primigenia estructura egoica, pues a veces no le interesa cumplir esas órdenes morales, ¿no? Y hace el juego de, bueno, como nadie me ve, pues genero, ¿no? Este comportamiento o esta actitud y, ¿no? Y el alma que está ahí observando, ¿no? Observándose, ¿de acuerdo? Pues genera como un conflicto interno donde sí te ves pero no te ves, entonces ese proceso, ¿no? de juicio interno que a veces para ciertas personas pues es francamente doloroso, muy traumático, porque se han consolidado ciertos pasos aceptando esas características de transmigración que habíamos hablado antes. Entonces estoy en una etapa evolutiva donde a lo mejor ya pasé por ese tipo de creencias, pero se me está poniendo a prueba para ver si realmente las he dejado atrás o todavía no estoy preparado para continuar. Entonces, eh, a lo mejor nazco dentro de una familia o dentro de una tradición, dentro de una sociedad, de una cultura, para poder rechazar eso que a lo mejor en otra vida ya pasé y ya vi que había algo más de todo eso. Entonces, tengo ese juicio moral, pero hay una parte de mí que sabe que no es tan riguroso, eh, vivo con la creencia de que no hay un final, pero hay otra estructura egoica con la creencia de un alma donde sí tiene la capacidad de reencarnar. Entonces ya no me castigo tanto porque, bueno, si no la hice ahora voy a tener otra posibilidad para volverlo a intentar. Voy a hacer el aprendizaje necesario para en la siguiente, digamos, como acertar en el comportamiento o en la decisión. Mientras que esta estructura que no contempla la reencarnación, pues ya no hay otra posibilidad. Así fue como se comportó. Y si acertaste dentro del marco moral, fantástico. Y si no, penitencia nomás. ¿Ya? Entonces, bueno, como digo, es necesario ir hacia adentro y observar cómo está en nuestro mundo interno, pues todo nuestro sistema de creencias, todo nuestro marco conceptual. Entonces, como os estaba diciendo, hay otra estructura egoica que también contempla esa estructura del alma. Y en este caso, el alma, pues, bueno, pues sí tiene, ¿no?, la capacidad de reencarnar y, bueno, pues generar, ¿no?, una experiencia, digamos, como de múltiples vidas. Bueno, para este tipo de creencias, esa estructura egoica sí empieza a contemplar bueno, pues una unidad, si empieza a contemplar un colectivo, si empieza a aceptar la idea o la creencia de que todos formamos parte de algo mucho más allá que nosotros mismos. Entonces, aunque es una estructura egoica con cierto grado de individualidad, también hay cierto grado de colectividad. Entonces, por lo general suele ser una estructura egoica que tiene la tendencia de caer más a una cooperación que a una competencia. Y en esa cooperación también está sujeto a esa finalidad del alma, ya que el alma busca, no hay tanto ese juicio final, sino que hay la posibilidad de manifestar una vida en un mundo etéreo, en un mundo, vamos a decir, insustancial, con cierto grado de perfección. Entonces, el alma puede llegar a cierto grado de perfección y vivir una vida libre,
¿no? De esta imperfección material, de esta imperfección corporal. Entonces, a veces se cuida el cuerpo, a veces medio se rechaza, ¿no? Y se busca una realización en términos insustanciales. Y para ello, bueno, pues el ego busca como alianzas, como apoyos, como colaboraciones para poder, bueno, pues aprender, evolucionar, crecer y de esa manera el alma tener una serie de experiencias que le permitan cada vez sostenerse más en ese mundo, vamos a decir, idealizado de perfección y de esa manera no tener que reencarnar y regresar a una vida humana con su densidad corporal, con su pesadez, con todas esas situaciones desagradables, puesto que toda esa parte de la experiencia humana de alguna manera se rechaza o de alguna manera no se le da valor. O el valor que tiene es, bueno, pues como una sensación de que me tiene atrapada al alma, ¿no? Me tiene atrapada aquí en esta materia y, y busco salir, busco liberarme de todo esto, ¿no? Entonces, evidentemente, hace falta una coalición entre esa estructura egoica y ese alma, necesitan estar alineados, ¿no? Se busca que sea el alma el que le diga al ego, oye, por aquí, por allá, porque esta experiencia nos sirve, este aprendizaje nos vale, para que nos liberemos, vamos a decir, como de esa reencarnación y podamos quedarnos, bueno, pues en ese Shambhala, en ese Shangri-La, en ese paraíso. Un paraíso distinto al que pudiera experimentar aquel alma que sufría ese juicio final. Tiene ciertos matices diferentes. Mientras que un alma llegaba a ese paraíso y ahí se acababa el camino, aquí da la sensación de que en ese otro, vamos a decir, paraíso, pues ese alma pudiera tener vida en ese estado. ¿Ya? Entonces, cualidades un poquito diferentes, matices, ¿de acuerdo? Distintos, que si no se identifican, pues a lo mejor cogemos el juicio de uno, nos lo llevamos al otro, la posibilidad de la reencarnación la cajo de aquí y la llevo de allá, resulta que desconocía lo de la transmigración y ahora resulta que, eh, bueno, pues qué alivio, porque ya la ley del karma, pues me puedo liberar de ella, entonces sé que no voy a regresar, porque el paso es hacia adelante y mi siguiente vida, bueno, pues va a tener una connotación de más evolución, ¿de acuerdo? Entonces, como decía antes, bueno, poder observar estas cosas para poder evaluar de forma interna todo nuestro sistema de creencias. Y vamos a, digamos, como a entrar en esa última estructura donde vamos a hablar como del ser. Habíamos visto en anteriores encuentros que el concepto del ser a veces también se le habla como de espíritu, más allá de lo que coloquialmente cada uno en términos de terminología utilicemos. O sea, podemos utilizar muchos términos, aunque a veces no sabemos muy bien de lo que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, pues formamos parte de una comunidad, de un clan, tenemos, ¿no? Ciertos vínculos con, bueno, pues con determinados colectivos que utilizan una terminología y a veces, como digo, esa terminología en realidad no sé muy bien de lo que habla. No, la utilizo, creo que todos nos estamos entendiendo, aunque no sé qué diferencia hay entre el ser, entre el espíritu, entre el alma. Recién a lo mejor acabo de darme cuenta de que hay diferentes estructuras egoicas que están sostenidas por diferentes marcos conceptuales, pero parece que hablamos de alma y todas las almas son iguales o tienen la misma vida. Hablamos del ego y como si todos los egos estuvieran entendidos de igual manera. Entonces, bueno, pues como decía, poder darle coherencia a nuestro mundo interno, ¿ya? Entonces el ser como concepto, eh, sobre todo en Occidente, en la antigüedad, pues se llegó como a la conclusión de quitarlo de la ecuación porque era algo medianamente complejo. Y era complejo porque el ser, si es, vamos a decir, como la esencia de todo, pues el ser está constituido por todo. Es decir, que tiene una característica
vamos a decir, compartida. Tiene una característica donde todos formamos parte de. Entonces es algo colectivo. Entonces, frente a una estructura egoica individual, frente a una creencia de alma individual, aceptar la existencia del ser trasciende todo eso. Entonces ya no es algo que pueda decir, es mi ser. No pudiera hablar de que es mío. El ser lo manifestamos entre todos. Como el cuerpo lo manifiesta la unión de todas las células. Entonces ese ser, ¿de acuerdo? Pues para poderlo entender o para poderlo manejar necesitamos tener una mente colectiva. Y a partir de ahí se hace inevitable tener una experiencia humana ya no de separación. Entonces podemos ver todas las interconexiones o todos los sincrodestinos que en cada presente se están manifestando. Es decir, que uno va a comprar algo y eso que compra fue envasado, fue recolectado, fue transportado. Es decir, hay una unión de todos los procesos, hay una unión de todos los individuos, hay una conexión de todas las circunstancias, de todas las situaciones. No podemos entenderlo como algo separado y no podemos entenderlo como algo individual. Lo que ocurre es colectivo. Entonces, esa estructura egoica que acepta la existencia del ser, la estructura egoica sí es individual, pero es un individuo que forma parte de un colectivo. Y a partir de ahí regresamos también o rescatamos, ¿no?, una cualidad que habíamos visto anteriormente, que es la de la cooperación, en el sentido de que yo como individuo estoy generando un aporte a ese colectivo al cual pertenezco y cada uno de los individuos que forman parte de este colectivo me están generando un aporte a mí como individuo. Poder atestiguar esas conexiones y poder atestiguar, ¿no?, pues cómo cada uno aporta a esa unidad, bueno, pues ese estado de conciencia o esa mente o ese grado de atención se sostiene con esta creencia de unidad o de esta creencia de no separación. Entonces, el ego es individual, pero eso no genera una sensación de separación con el otro. Soy un individuo, pero soy unido o estoy unido a un otro. Hay una interdependencia con un otro. Eso genera, por ejemplo, en Japón se le conoce Ikigai, en China teníamos el concepto de la virtud. Eso genera que, bueno, pues el objetivo de este ego es, yo como individuo tengo algo que ningún otro individuo tiene, y eso que tengo, que soy, por naturaleza, es lo que viene a entregar a ese colectivo. Y eso que yo entrego es lo que el colectivo necesita. Entonces hay una relación del individuo con el colectivo donde lo que yo tengo lo doy y lo que a mí me falta me lo da el otro, ¿no? Entonces se genera una relación de intercambio de forma natural donde todos tienen el mismo valor, en el sentido de que lo que cada uno aporta es una necesidad para un otro. Por consiguiente, lo que yo aporto no es mejor ni más que lo que aporta un otro. A partir de ahí, esa idea de colectivo, bueno, pues evidentemente la energía, las situaciones circulan de otra manera, es otra experiencia de vida, en el sentido de que todos nos necesitamos y como habíamos visto al principio, esa estructura egoica que sí es, digamos, como individual, no genera esa importancia personal. O si la genera, es igual que la del resto. Entonces no hay una mirada hacia arriba o hacia abajo frente a un otro. Entonces es un modelo, vamos a decir, donde, bueno, pues la vida se vive en términos más circulares, como decía, más de cooperación y más de igualdad. ¿Ya? Esa idea en Occidente se intentó establecer en alguna época con las escuelas de oficios,
pero como en Occidente estaba la creencia del alma, bueno, pues todo eso dio ciertos matices y como que no terminó, vamos a decir, como de desarrollarse. Sí, en estas culturas orientales que hablaba, por ejemplo, de Japón o de China, sí hay una mente colectiva, sí todos funcionan, ¿no? Con esa idea de que formamos esta unidad y lo que tengo es valioso para el resto. Entonces no le doy valor, esa estructura egoica en esa importancia personal, no le da valor a algo que como individuo no me pertenece, ¿no? Mientras que en esa estructura egoica, materialista, que busca esa importancia personal, pues a veces adquiere esa importancia personal, pero el grado de realización se ve mermado porque esa importancia personal la he encontrado desde un lugar que no me toca en lo personal. Entonces he adquirido un grado de importancia personal de ese colectivo, me valora, me estima, me enaltece, pero en mi mundo interno no hay una realización personal. En cambio, en este otro modelo, donde hay una conciencia egoica, individual, pero sintiéndose parte de ese colectivo, es decir, manteniendo esa creencia de unidad, esa importancia personal está vinculada a lo que yo soy en mi mundo interno. Artista, arquitecto, médico, profesor, da igual quién yo sea, porque eso que yo soy como virtud, como esas cualidades innatas que vienen en mí, a la hora de entregarlas, esa importancia personal no se adquiere a través del valor que un otro me da, porque ya dijimos que como todos necesitamos de todos, pues esa importancia personal del colectivo es igual para todos. Pero esa importancia personal que yo adquiero conmigo mismo, ahí es donde marca la diferencia. Entonces, ese ego no solamente busca entregar a ese colectivo y atestiguar esa unidad, sino que busca lo que vamos a denominar como grados de excelencia. Es decir, que si yo soy arquitecto, mi objetivo desde esta perspectiva es ir adquiriendo nuevas habilidades para ir mejorando esa capacidad de diseñar, de acomodar, de construir. Si yo soy profesor, voy generando nuevas habilidades para poder transmitir con otras características, con otras cualidades, hacerme llegar de otra manera, estimular, ¿no? O guiar, en otros términos. Es decir, que se busca un autoperfeccionamiento. Si quisiéramos hablar de un reto, pues ese reto sería con uno mismo, ¿de acuerdo? Entonces vine como panadero, sí, aprendí a hacer masa, aprendí a hornear, pero en ese proceso, todos los procesos, esa estructura egoica busca perfeccionar cada uno de ellos. Entonces la vida bueno, pues se traduce, ¿no? En cómo sublimo, en cómo mejoro eso que ya soy. No como esencia, sino a la hora de materializarlo o a la hora de manifestarlo. ¿Ya? Entonces hay como una renovación, ¿no? de ese proceso que de forma interna acontece. Entonces a lo mejor sigo siendo pintor, pero esa obra que voy realizando ya tiene otro grado de maestría. Entonces voy consolidando esos grados de maestría y voy generando, ¿no? una sublimación de ese arte, de esa virtud. ¿Ya? Y a la hora de entregarlo, pues puedo atestiguar esa unidad, ¿no? Lo entrego, lo recibo, veo esas conexiones, ¿no? Porque si soy pintor, pues el pincel, bueno, pues quién desarrolló el pincel, quién desarrolló el pigmento, el frasco, quién lo trajo. Es decir, veo el entramado, no solamente social, sino también el entramado de la vida, porque ahí están incluidos los vegetales, ahí están incluidos los minerales, ahí está incluido el clima. Es decir, que veo esa unidad, ¿no? A la cual
formo parte. Entonces, bueno, pues eso vendría a ser como el día de hoy el resumen, ¿de acuerdo? De esos diferentes viajeros que tenemos esas estructuras egoicas, esas estructuras que denominamos alma, esa estructura que denominamos ser, o a veces se le puede llamar también como espíritu, que hay ciertos matices dentro de esas estructuras egoicas y cada una de ellas, bueno, pues tiene un propósito, tiene una finalidad, tiene un objetivo distinto. Que el concepto de alma pues también tiene matices en función de qué sistema de creencias esté asociado, ¿no?, a ese alma, y por consiguiente, bueno, pues también tiene un objetivo, ¿no?, una finalidad diferente. Y en este caso, pues dentro de esa estructura del ser, bueno, pues el ser es, no hay un objetivo como tal, no hay nada que alcanzar, nada que desarrollar, o ningún lugar a donde ir, el ser es en ese instante, en ese presente. Es un constante continuo, es un presente continuo, no tiene un objetivo como tal. Ahora, esa estructura egoica que sostiene esa idea o esa creencia del ser, pues sí tiene como ese matiz que hablábamos de sublimar o de perfeccionar su virtud, ¿ya? Su ikigai, ¿no? Eso, ¿no?, que me define, ¿no?, como individuo, ¿ya? Así que, bueno, pues ese ha sido como el resumen del día de hoy. Confío en que sea nutritivo, que nos sirva para mirarnos al espejo, observarnos y poder determinar, ¿no?, dentro de este viaje, dentro de estos diferentes, vamos a decir, como sistemas de creencias, cuál de ellas utilizo, cuál de ellas a veces confundo unas con otras, o si tengo medio mezclado algunas o a lo mejor todas de ellas, qué experiencias de vida las vivo desde un lugar y a lo mejor hay otras experiencias de vida que las vivo desde otro lugar. Cuando interactúo con ciertos grupos de personas, a lo mejor me coloco aquí porque resueno o empatizo, o hay cierta afinidad desde esta estructura, ¿no? Vamos a decir como de creencias, de este marco conceptual, pero con este otro grupo de personas pues me puedo desplazar y me puedo colocar aquí y modulo, ¿no?, y me puedo expresar, me puedo sentir con estas otras cualidades. Entonces, bueno, un trabajo bonito el que podemos hacer de autoobservación. Y bueno, pues como decía al principio, veremos en próximos encuentros los diferentes estados de conciencia que vamos a ir adquiriendo, que nos van a ir permitiendo, bueno, pues transitar en estos, vamos a decir, sistemas de creencias. Veremos cómo es nuestra mente y cómo va cambiando, por consiguiente, qué tipos de pensamientos y qué tipos de deducciones, de reflexiones se van a ir generando en función de cómo sea nuestra estructura mental. Y también veremos qué procesos, vamos a decir, energéticos vamos a experimentar, que va a hacer que, bueno, pues toda nuestra estructura energética va a adquirir, ¿no?, un orden, una característica que va a ser la que va a sostener, ¿no?, pues esos procesos de mutación o de cambio que va a experimentar nuestra mente y nuestro estado de conciencia. Si no logramos sostener como malabaristas esos tres aspectos, esas tres cualidades, pues por más que queramos avanzar o por más que queramos salir de ese estanque y nadar contra la corriente, pues no vamos realmente a avanzar en esa dirección, puesto que por un lado vamos a tener una fuerza que nos va a jalar, que nos va a querer sostener dentro de ese lado, de ese estanque, y por otro lado vamos a tener toda la fuerza de esa corriente, de ese río que nos está haciendo una resistencia para poder proseguir en esa intención, ¿no?, de recorrer aguas arriba. Entonces, bueno, antes de llegar a esos módulos de prácticas y de técnicas, avanzaremos con estos módulos de teoría para ir, bueno, pues
dejando con cierto grado de coherencia en cada uno de nosotros y saber dónde estamos para también luego poder determinar qué tipo de prácticas o de técnicas son las que más nos interesan a día de hoy en nuestro propio proceso. Así que os mando a todos un abrazo enorme, gracias por estar ahí y nos vemos otro día.